Hermanos, estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, por favor. Lucas 12. Vamos a continuar con la predicación expositiva en este texto. Lucas nos dice, leo desde el 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hemos aprendido en este tiempo sobre el temor de Dios. El temor de Dios, que es consuelo para los hijos de Dios, para los que creen y para los que creemos. Y fíjense que el Señor nos ha dicho cómo nos cuida a los que tememos. Pone ejemplo de que si Él cuida a las aves más insignificantes para los judíos, ¿cuánto más no cuidará de aquellos que son parte de su reino? Él está pendiente de nosotros, Él nos cuida y nos cuidará hasta la eternidad. Es claro cuando el Señor nos enseña sobre el temor. Si le tememos a Él, no tenemos necesidad de temer a nada más ni a nadie más. El valor de Dios es suficiente para nosotros y el temor de Dios es suficiente para nosotros. Ahora, en ese temor, nosotros vamos a anunciar el Evangelio. Vamos a confesar al Señor en ese temor. El que teme, confiesa. El que teme, anuncia. El que teme, proclama. ¿Por qué les digo esto? Hay un acuerdo total en los comentaristas de Lucas en este texto respecto a la palabra confesar. Confesar desde el original supone primero una fuerte comunión con Dios, una relación profunda con Dios, una relación de obediencia, una relación de fidelidad. Eso es lo primero que implica esta palabra. Pero lo segundo es que si confieso es porque conozco a Jesús, lo amo, soy agradecido con Él, soy fiel a su palabra. Miren las dos cosas. Conozco a Jesús, estoy en relación profunda con Él, estoy en comunión con Él. Eso es confesar en primera instancia. Pero confesar en segunda instancia, esa comunión con Él me lleva a mí a ser agradecido con Él, hablando de Él al mundo, predicándolo al mundo, anunciándolo al mundo, glorificándolo en la evangelización y en la defensa del Evangelio. Por otro lado, el verbo confesar es una acción, digámoslo así de esta manera, para todo tiempo. En este sentido, es permanente e implica una disponibilidad fuerte de nosotros para, en cualquier circunstancia o momento, anunciarlo. Miren lo que estoy diciendo en todo esto. Confesar implica comunión con Jesús. Confesar implica anunciarlo por agradecimiento y por adoración a Él. Pero confesar implica también en este sentido un anuncio espontáneo y libre. Es decir, yo no proclamo a Jesús por obligación. Yo no proclamo a Jesús porque me siento presionado para hacerlo. Lo anuncio
porque es mi tarea en vista de las circunstancias que vive el mundo y en vista de la conciencia que yo tengo que si no es por la predicación del Evangelio no hay salvación para los hombres. Eso es claro en este verbo. Ahora, fíjense que Jesús nos propone esta confesión con unas advertencias fuertes. El que me confesare, él también en el cielo lo confesará delante de los ángeles. El que lo negare, él también lo negará delante de los ángeles. Estudie la tradición de la iglesia y usted se va a encontrar con que la iglesia desde el primer siglo comenzó a confesar a Jesús. Al punto que a los que hablaban de Jesús, defendían la doctrina de Jesús, proclamaban a Jesús, se les llama así, confesores. Inclusive en los padres de la iglesia usted va a encontrar textos que nos hablan hermoso de los confesores. Nos dice cómo era el testimonio de estas personas en el primer siglo de la iglesia y sobre todo nos hablan de su valentía y coraje para la predicación del evangelio. El confesor decía, por ejemplo, Cipriano, uno de los padres, dice, estos confesores eran hombres fieles al Señor hasta el final de sus días y enfrente de cualquier situación, dice él. Confesar a Jesús era una acción permanente y continua del creyente, aquel que Dios había tomado, no importando dónde él estuviera, predicaba. No le importaba el auditorio que tuviera enfrente, si fuera neutro o si fuera favorable, o en el peor de los casos, si fuera un auditorio hostil y opositor a Dios. El confesor, donde estuviera y en el tiempo que fuera, anunciaba a Jesús. Miren qué hermoso comienza a mostrarse esta tarea en el comienzo de la iglesia. Y repito, hay muchos escritores de este tiempo que nos dejan ver cómo estas personas con valentía y con coraje proclamaban el nombre de Jesús. El confesor, dice él, anunciaba a Cristo sin importarle si está entre grandes hombres de la política, del gobierno, si está ante magnates o ante sabios o ante personas sencillas. Simplemente confiesa a Cristo y lo hace sin mirar la raza, el credo, el color de la piel. El confesor anuncia por el amor profundo que le tiene a Dios, por el deseo de agradecerle y exaltarle por su gracia, por llevar a la vida eterna a aquellos hombres que están condenados en el mundo. Y a eso nos debe llevar a nosotros a pensar en lo que implicaría la confesión hoy, en lo que implicaría nuestro trabajo de anunciadores y defensores de la fe en este tiempo. Confesar es una acción natural del cristiano. Estudie este verbo y estudie esta acción en la iglesia y se va a dar cuenta que era lo normal de la iglesia. Hechos nos los deja claro en el capítulo 2 y en el capítulo 4. ¿Qué hacían los cristianos? Se reunían sin problemas, se reunían sin dificultades y oraban y ayunaban y aprendían la Biblia y la proclamaban sin problema. No era que la iglesia tenía un plan de confesión, un plan de evangelización en aquel tiempo y seguían el plan estricto. No, simplemente ellos creían, ellos por naturaleza querían adorar a Dios y una de las formas de hacerlo era llevándolo al mundo. Y es interesante lo que los comentaristas de aquel tiempo dicen de esto. Y quiero recordárselo para que vean el valor de la confesión. Callar el evangelio es callar a Cristo. Es callar la salvación de muchos. Mire eso, callar a Cristo. Callar el evangelio para salvación de muchos. Ellos son conscientes
Cristo debe ser conocido y Cristo debe ser anunciado para vida eterna. Pero ¿qué va a pasar con esos confesores? Lea también la historia de la iglesia. Eran hombres valientes, eran personas aguerridas, no tenían temor donde estuvieran, no tenían temor del tiempo, del auditorio, pero ellos enfrentaron situaciones difíciles. Nosotros si vemos, y ya lo hemos leído en la Biblia, si vemos la Biblia, desde que Jesús aparece, se gana enemigos. Los líderes religiosos para Jesús se constituyen en el gran problema. Empiezan a seguirlo para caerle encima, aprovechando cualquier circunstancia en Jesús. Usted va a encontrar saduceos, fariseos, herodianos, escribas, pendientes a Jesús para ver en qué error cae con el fin de atacarlo, de enjuiciarlo, y como pasó después que Jesús resucitó a Lázaro, de matarlo, porque ese era el deseo de ellos. Entonces, en ese tiempo también los confesores se van a enfrentar a la persecución en el primer siglo. Confesión y salvación van de la mano. Van de la mano. Pablo nos los va a hacer ver en la carta a los romanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salvación y confesión no van separadas. Por eso, cuando usted lee la historia de estos hombres que hablan de la confesión, van a decir, es ilógico encontrar a un cristiano que no confiese. Es una locura encontrar a personas que creen en Jesucristo y no lo hablan al mundo. Eso es ilógico, porque esto tiene una relación directa. Si hay fe, hay confesión. Si hay fe, hay proclamación del Evangelio. Creer, dicen ellos, creer para confesar, confesar para creer. Esa es la clave. Ahora, en términos simples, ¿qué dirían estos comentaristas de los confesores del primer siglo? Si eres hijo de Dios por la fe, crees. Y crees, entonces eres confesor. Y llevarás el Evangelio al mundo y no tendrás problema para hacerlo. En este sentido, serás declarado creyente verdadero ante los ángeles de Dios. Serás reconocido por Jesús allá en el trono de Dios. Piensa en la importancia entonces de la confesión. La confesión es signo evidente de que yo soy cristiano. Por eso el cristianismo no es para mudos, no es para ciegos, no es para sordos, no es para callarlo, es para gritarlo al mundo. Eso es claro en la Escritura. ¿Qué otra cosa encuentra usted en esa historia de la iglesia desde que Jesús aparece y hasta después? Que los confesores inclusive escriben la verdad del Evangelio y la proclaman aún por escrito, la anuncian. Ahora, ¿esto es nuevo? No, esto es viejo. Si usted revisa la historia del profeta Isaías, Isaías anunció la verdad de Dios, pero en la parte final de su vida usted se va a dar cuenta que a él le sobreviene una gran persecución y lo buscan para matarlo. ¿Qué hace Isaías? Se esconde para que no lo maten, pero no sigue callado. La parte final de Isaías es precisamente un texto que él escribe escondido para la gente. Él no sigue callado. Él sigue anunciando la verdad de Dios. Me mandan a matar, me quieren matar, pero no voy a callar. Así pasa con el Nuevo Testamento. La persecución no es causa para yo callar el Evangelio. Y si me escondo no es para no hablarlo, sino para seguir hablando y de alguna manera proteger la vida. Esconderme y no seguir hablando es cobardía. Eso nos van a enseñar estos hombres.
esconderme y no seguir hablando de Jesús es cobardía. Entonces, ¿qué va a pasar con el confesor? Nunca va a dejar de hablar de Cristo y de su palabra. Él tiene una convicción clara. No es posible estar en este mundo sin hablar de Jesús. Porque el mundo necesita a Jesús. Y si usted los mira de cerca, ellos tuvieron una vida de fe heroica, valiente. A ellos les importó la cárcel, les importó el martirio, les importó la persecución, les importó la muerte. Usted puede encontrar en la historia de la iglesia cuántos dijeron, ¿tú crees que quemándome vas a lograr que yo calle el evangelio? Estas llamas que voy a sufrir aquí no son nada con las que tú sufrirás en el infierno. Estas llamas destruirán mi cuerpo, pero nunca mi alma que va hacia Dios. En cambio, el alma tuya no solamente va a ser quemada por el infierno, sino porque precisamente ahí nunca verás a Dios. Eso clamaban los proclamadores de la fe en aquel tiempo. Y por eso usted ve que la hoguera. ¿Se acuerdan de San Ignacio de Antioquía? Lo van llevando para asesinarlo, porque lo declararon hereje y lo van a matar. Y mientras camina hacia la muerte, la gente va a verlo que para aconsejarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. ¿Y qué sucede? Los que van resultan más fortalecidos por San Ignacio que el consejo que ellos querían dar. Porque San Ignacio decía, no teman, sean valientes, no sean cobardes. Jesucristo hay que anunciarlo por encima de la cabeza de quien sea. Y así pasa. Al final lo matan, pero lo matan proclamando a Jesús. No lo dejan de anunciar ni aún muriendo. Ni aún muriendo. Él entendió, dice la historia, que el camino de él era el camino de Cristo, que las pisadas de él serían las pisadas de Cristo. Por eso seguir las pisadas de Cristo terminarían en la cruz. Él lo tenía seguro. Y por eso nunca tuvo miedo. Temía para no temer. Nunca tuvo miedo de ir hacia la cruz porque sabía que eso era lo que mejor podía pasarle en vista de que con ello él se daba cuenta que estaba glorificando a Dios. Miren entonces lo importante que es la confesión. Él dijo, el camino de Cristo es el camino de la cruz. Sin la cruz no hay Cristo. Sin la cruz no se entiende el cristianismo. Sin la cruz no se entiende la vida de fe. Sin la cruz no se te descubre como testigo y confesor del Señor. Cruz y confesión van unidas. Qué importancia la de estos hombres, porque uno descubre en sus vidas la conciencia que tenían del verdadero cristianismo. Y usted va a encontrar que precisamente estos hombres decían, yo acomodo mi vida a la de Cristo, no al revés. Yo no acomodo a Cristo a mi vida, yo acomodo mi vida a la de Cristo. Nosotros podemos hacer lo segundo. Parecemos cristianos porque acomodamos nuestra vida según lo que nos conviene al cristianismo. Y eso es peligroso. Ahora fíjense, ¿qué pasó con la iglesia del primer siglo? Solamente les menciono algunos hombres. Esteban, primer mártir, lo apedrean. Pero lo apedrean hablando de Cristo. Y estoy viendo a Cristo y lo veo evidentemente. Es decir, nada lo hace desfallecer, retroceder en la confesión. Al contrario, Cristo mismo le da fuerza
para seguir proclamándolo, aunque le tiren piedras y lo maten. Eso es testimonio vivo. Y fíjense que esa persecución empieza y la iglesia comienza a crecer, pero comienza también a sufrir. Comienza a crecer, pero comienza a sufrir. Con Esteban se da la primera acción. Si usted lee Hebreos 11, los proclamadores de Cristo, los proclamadores de Dios murieron de la manera más dura, más vil, más sufriente. Dice Hebreos, unos fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fíjense que el autor de Hebreos está recordando los del Antiguo Testamento. Es decir, que la confesión no es del Nuevo Testamento, sino que es desde siempre. Y que confesar a Dios, proclamar a Dios para salvación de muchos implica graves riesgos. ¿Cuál? La muerte, cárceles y demás. Y la iglesia del Nuevo Testamento igual. Después de Esteban, usted va a darse cuenta en Hechos de los Apóstoles que Jacobo el mayor, el hermano de Juan, es asesinado por Herodes Agripa, ahí en Hechos 12. ¿Y por qué lo hace? Por confesor, por proclamador del Evangelio. Y dice la historia que el que acusó a Jacobo el mayor ante Herodes, al ver que lo iban a matar, se arrepintió de haber hecho lo que hizo. ¿Y qué hizo Herodes? Dice el relato, también lo mató a él. El hombre va donde Jacobo y le pide perdón y le dice lo que ha pasado, pero eso lo toman los romanos como causa también para asesinar a este hombre. Y entonces muere precisamente en manos de Herodes, Jacobo. Luego Felipe, asesinado en Frigia. Mateo muere en Etiopía. Jacobo el menor muere a garrotazos en Jerusalén. Matías apedreado en Jerusalén. Marcos decapitado en Alejandría. Pedro y Pablo asesinados en Roma. Tomás atravesado con una lanza en Atenas. Mire lo que mató Nerón solamente. Bueno, sacando los tantos cientos y miles que mató, habían unos hombres que se resaltan por su testimonio. Erasto de Corinto, Aristarco de Macedonia, Ananías de Damasco, José y Trófimo de Éfeso. Hombres que sobresalen, dice la historia, por la valentía con que anunciaron a Jesucristo frente a un imperio que era contrario. No se amilanaron en la predicación del Evangelio. Simeón, pastor de Jerusalén, Dionisio el Areopagita, Nicodemo, Protasio, Gervasio, Timoteo, que también fue apaleado por el pueblo. ¿Y por eso qué pasó? Que la iglesia está llena de mártires, pero de testigos valientes del Evangelio. Jesús nos está diciendo, confiésame. No te dé temor, confiésame. Y fíjense que esta persecución se da porque no quieren admitir los cristianos el culto al emperador. El culto a las divinidades paganas de Roma. Acuérdese,
Desde César Augusto, el emperador de manera efectiva es Dios. César Augusto divinizó primero a Julio César, su papá adoptivo, y luego se diviniza él a su muerte por el Senado romano. Y luego los que siguen, Tiberio se diviniza. Ahí sí es Dios, hay que adorarlo. Y todas las divinidades romanas hay que adorarlas. ¿Y qué van a decir ellos? No, Señor. ¿Y entonces de qué los acusa Roma? De deslealtad a la patria, al emperador. Son ateos. No entiendo eso. Odian al género humano. Realizan crímenes ocultos. Son incestuosos, infanticidas, caníbales rituales. Ellos, los cristianos, son causantes de las calamidades naturales, como la peste, las inundaciones, las carestías de la vida. En definitiva, dice un historiador, cualquier mal en la época que aparecía era gracias a la fe herética cristiana. Es decir, cualquier cosa que pasa, eso es por culpa de los cristianos. Ellos no merecen vivir. Vino el coronavirus por los cristianos. Los cristianos no merecen vivir, dirían en aquella época. Era tal el odio a la fe cristiana que precisamente los toman como objetivo primario. Y miren cómo dice el imperio. La fe cristiana es extraña. Estoy hablando del año 100, un escrito de Tácito. Ilícita, perniciosa. Es de una clase que solo inspira odio. Es abominable. Es detestable. Otro autor dice, es de una clase nueva pero maléfica. Es tenebrosa y enemiga de la luz. Es el enemigo más peligroso para el poder de Roma. Ella niega la antigua religión nacional. Ella niega el culto del emperador. Claro, con todo eso, ¿qué pasa con los cristianos? Y están en Roma. Mire que hubo unas 10 persecuciones a la iglesia, con miles de muertos. Pero usted se da cuenta que ellos nunca dejaron de confesar a Dios. Nunca dejaron de hablar del Evangelio. Nunca dejaron de proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenían coraje para enfrentarse al mismo imperio sin miedo. Eso es valentía. Y fíjense que quien confiesa a Jesús delante de los hombres será confesado por el mismo Jesús delante de los ángeles de Dios. Es una forma de Jesús decirnos, mis seguidores son realmente hombres valientes que me confiesan al mundo sin tener en cuenta los límites que los hombres puedan imponerles. Eso es claro en la historia. Y también dice Lucas, el que me negare ante los hombres también será negado ante los ángeles de Dios. Y en la historia usted también va a encontrar personas que negaron a Jesús por la persecución. Solamente tomé una carta que escribe un escritor romano, que era abogado, que fue gobernador y cónsul en el primer siglo, hasta el año 117. Estoy hablando de Plinio el Joven. Él le escribe una carta a Trajano, el emperador. Y en esa carta le pide orientaciones para tratar a los cristianos. Y miren lo que le dice. Entre tanto, esta es la norma que he seguido para con aquellos que hasta mí han sido traídos como cristianos.
A ellos mismos les pregunté si eran o no cristianos. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez con la amenaza del suplicio y la muerte. Ordené, dice él, ordené que se ejecutara a los que perseveraron en afirmarlo. Debía castigarse la pertinacia y la obstinación cerrada. También se hizo público un cartel sin firma, miren las características del cartel, acusando de cristianos a un gran número de personas por nombre. Pero aquellos negaron serlo. Los puse a repetir una invocación a los dioses romanos. Luego les hice ofrecer adoración con vino e incienso a tu estatua, oh Trajano, puesta para este propósito al lado de otras imágenes de los dioses nuestros, y finalmente los obligué a maldecir a Cristo. Estas cosas no las haría un verdadero cristiano. Miren la conciencia de Plinio. Pero estos hombres cumplieron con todo lo que yo les dije y por eso se salvaron de la muerte. Los dejé ir. Mire que es tremendo lo que uno encuentra en la historia de la iglesia. Y dice otro aparte de la carta. Otros más me fueron presentados. Los acusó y delató un testigo. Sin embargo, los de este grupo de personas declararon que eran cristianos de hace tiempo, pero que ya habían dejado atrás la fe. Y que ya en ese tiempo no lo eran. Como los anteriores, los puse a hacer lo mismo. Y ellos terminaron adorando a nuestros dioses, a una imagen tuya, y al final blasfemaron de Cristo. Lo maldijeron, por eso fueron liberados. Definitivamente la fe cristiana es supersticiosa, depravada, desmesurada. Muchas personas de todas las edades y rangos y de ambos sexos están siendo llamados y serán llamados a juicio por ser cristianos. Miren que en la iglesia usted va a encontrar verdaderos cristianos, personas valientes que no renegaron la fe, que no negaron la fe, que no blasfemaron de Dios y que prefirieron morir por causa de Cristo antes de proclamar una herejía o de irse contrario a Cristo y al Evangelio. Pero también encontramos otros que fueron cobardes y que ante la amenaza de muerte y de tortura y de cárcel dejaron de lado al Señor. Al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. Al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios. Es triste que se tome el cristianismo de manera tan simple. Mire que lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es valentía. Y la historia de la iglesia nos está diciendo que los verdaderos cristianos tuvieron esa valentía. Desde Esteban hacia acá. No se acobardaron. Y estoy mencionando grupos de personas de la antigüedad, pero si usted lee la historia de la iglesia hasta estos tiempos, ¿cuántos mártires han muerto? Muchos. Y muchos que no renegaron de Cristo. ¿Qué nos está pidiendo Dios a nosotros hoy, siglo XXI? Que asumamos con valentía su proclamación, que asumamos con valentía su predicación, que asumamos con valentía su confesión. Esto porque queremos adorarle, porque queremos exaltarle, porque queremos salvar a muchos y porque queremos testimoniar como hijos de Dios.
De nuevo, sin confesión no hay cristianismo. Cristianismo sin confesión no existe. Fíjense que esa orden está dada. Vayan por el mundo y anuncien. Vayan por el mundo y anuncien. Y después dice, enséñenles que guarden todas estas cosas. Si hay algo que muchas veces hacemos nosotros es precisamente desobedecer la orden de Jesús. Y el anuncio se queda sin cumplir en la vida nuestra. El Señor nos está llamando a una misión que es natural en nosotros, que debe ser hecha sin dificultades, de manera espontánea y libre, sin que nadie me mande, sin que nadie me presione a hacerlo. Eso es lo que uno encuentra en la Escritura. Leas Hechos de los Apóstoles y se dará cuenta. Un cristiano sin compromiso es aquel que lucha, dice un autor, entre su inclinación por sus cosas y las del mundo y la necesidad que tiene de ser y hacer conforme lo establece la palabra de Dios. Esto significa, si hay esta lucha entre lo que debiera hacer y lo que quiero hacer por mí mismo, porque me deleita a mí, esto significa que no nos hemos negado totalmente. El mandato de Jesús, niéguese a sí mismo, todavía es una tarea por hacer. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan y son desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. ¿A qué nos llama Dios sino a un cumplimiento de este mandato? Pero más que por obediencia férrea a Jesús, que debiera ser, como dice la Biblia misma también, debe ser más por agradecimiento a Jesús por la obra de redención que ha hecho por nosotros y porque queremos exaltarle y glorificarle con ese trabajo. Y porque queremos salvar al mundo. Miren qué diferencia. Eso es confesión en sentido estricto. Y al negar de confesar al Hijo, también negamos al Padre, dice Primera de Juan. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Miren lo que pasa aquí. No confieso al Hijo, tampoco al Padre. Y no tengo, dice Juan, no tengo al Padre. Fíjense la relación que tiene Juan aquí entre confesión y presencia de Dios y cristianismo. Es la misma que tiene Pablo en la carta a los Romanos. Salvación y confesión son únicas en los creyentes. Salvación y confesión son realidades que los creyentes viven por naturaleza. Otra vez, el anuncio del Hijo es esencial para yo estar seguro de que el Padre está conmigo y que el Espíritu está conmigo. Es claro en la Escritura. Le negamos al sentir vergüenza de hablar de Él a los hombres. Es que ¿qué dirá fulanito? Es que ¿qué dirá sutanita? Que piense lo que quiera. No importa quién sea. Pero la responsabilidad de predicarle es nuestra. Y el amor por la predicación tiene que llevarnos a dar el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué voy a sentir vergüenza para anunciarle el Evangelio a alguien? ¿Por qué?
Los confesores de la iglesia del primer siglo nunca la tuvieron. Los verdaderos testigos nunca tuvieron vergüenza. Pablo le llega a predicar a las grandes autoridades romanas sin problemas. Y hasta le dicen, casi me convence, Pablo. Casi, Pablo. Nosotros, ¿qué conciencia tenemos de ser cristianos? Pero ¿qué conciencia tenemos de ser testigos y proclamadores del Evangelio? ¿Dónde lo estamos anunciando? ¿A quién? ¿De qué forma? No confesamos al Hijo, no confesamos al Padre. No confesamos por vergüenza, estamos tremendamente mal en lo que significa, en lo que implica la fe. Inclusive el apóstol Pablo dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad de cumplir con la casa me está diciendo a mí de que soy responsable en mi cristianismo. Entonces, hermanos, mire, bueno, usted ha visto la historia de Judas, la conoce, la historia de, inclusive, de Pedro. Ambos le negaron, pero ambos respondieron de manera diferente. Judas Iscariote equivocadamente y terminó muerto. Pedro traiciona a Jesús, pero se arrepiente y llora amargamente aquello que hizo. Pedro, antes que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Tremendo eso. Con razón Pedro lloró. Porque no hay peor cosa que nosotros podamos hacer que callar el Evangelio, que callar a Cristo. Y debe darnos vergüenza y debemos sentir compunción de corazón. Debemos, como dice David, tener un corazón ahí contrito y humillado delante de Dios. La fe en el Señor me tiene que llevar a mí. Y esto también es clave, a enfrentar las situaciones con coraje. Fíjense que cuando Jesús es agarrado por Roma, los discípulos se dispersan. Corren, se van. Esos discípulos después son conscientes de lo que hicieron y van a corregir el error. Y se van a constituir en hombres valientes que van a morir por causa de la confesión del Evangelio. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Que confesar, que proclamar el Evangelio es un regalo de Dios para nosotros. Porque si fuera por nosotros mismos, no lo haríamos. Y miren cómo el Dios de gracia nos da la gracia de ser sus hijos, pero nos da la gracia de anunciar el Evangelio, de constituirnos en colaboradores de Él para la salvación de los hombres. Un regalo de gracia de Dios desechado, puesto a un lado. Piénselo. A veces nos pasa eso. Teniendo grandes oportunidades de mostrar a Cristo, lo dejamos pasar desapercibido. Y no aparece Cristo. Qué grave el asunto. Entonces, hermanos, fíjense cómo
negar a Cristo me acarrea a mí una consecuencia. Al que me negare, yo le negaré. Lógicamente que el cristiano verdadero nunca lo negará. Eso sí que nos quede claro. Si somos cristianos verdaderos, no tendremos temor. Fíjense que esto viene consecuente con lo que Jesús está diciendo. No tendremos temor de anunciarlo. El amor echa fuera el temor. El miedo de no anunciarlo nos da temor para anunciarlo. Temamos temiendo. No temiendo, perdón. Acuérdese de lo que vimos antes. Entonces, ¿qué busca Jesús? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Sino testigos. Y testigos en el mundo. Porque la confesión no la vamos a hacer aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es una confesión que no tiene problema. Porque con los creyentes nos atrevemos a hablar del Evangelio, los educamos en el Evangelio, nos sentimos bien en el trabajo que hacemos. Sabemos que no habrá un rechazo porque los que creemos amamos el Evangelio, deseamos el Evangelio, acogemos el Evangelio. Pero allá afuera, ¿qué va a pasar? Pero es que allá afuera sí me da temor. Inclusive ni pienso, nunca he pensado en predicar el Evangelio. Y eso es lo que Jesús quiere. Porque fíjense que dice, delante de los hombres. La expresión en general. Delante de los hombres. Y para eso se necesitan cristianos con los pantalones bien amarrados, con las faldas bien agarradas, para ir al mundo y decirle a los que están ahí, necesitas la salvación, necesitas a Jesucristo. Hermanos, piénselo, piénselo, piénsenlo. Piensen en la tarea que tenemos de ser testigos de Jesús en un mundo que lo odia. Eso lo debe saber usted. Recuerde que Jesús lo dijo, el mundo me odia. Y si odia a Jesús, odiará a la iglesia de Jesús. Entonces, el que confiesa va con la conciencia de predicarle a personas que odian a Jesús. Y que debe esperar por respuesta casi que natural de ellos, rechazo, oposición y hasta violencia. También tendremos la gracia de encontrar personas que pueden ser tomadas por Jesús y convertirse al Evangelio. Pero hay que hacer la tarea. La tarea no se hace sentados aquí en la iglesia ni viniendo aquí a la iglesia cada domingo. Se hace en el mundo. Vayan, dice Jesús. Vayan a Jerusalén. Vayan a Judea. Vayan a Samaria. Vayan hasta lo último de la tierra. Vayan. Estamos yendo. Con la ayuda del Espíritu responderemos a eso. Y con base en lo que hacemos, podemos decir estamos glorificando o no estamos glorificando a Dios. Y al Dios Trino y al Dios Uno, gloria, alabanza y exaltación por siempre. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia.
porque tú eres Dios bueno, Dios fiel, que nos ha llamado a ser parte de su pueblo, pero más nos has llamado a ser proclamadores de tu verdad. Nada debe llevarnos a sentir miedo para proclamar esa verdad. En la fuerza y el temor de tu espíritu lo haremos porque te amamos, porque te deseamos, porque queremos glorificarte, pero porque queremos contribuir contigo por gracia en la salvación del mundo. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, exaltación, adoración y gloria por siempre. Amén. Vamos a cantar un himno, hermano, antes de irnos, antes de